Iniciamos con detalles en vivo. En el fondo de un barranco de 50 metros falleció un trailero tras colisionar y arrastrar un vehículo todoterreno, esto en Cambronero de San Ramón. Allí se encuentra nuestro compañero Hernán Barrantes y nos informa. Adelante. Estamos en Cambronero, donde se registró un milagro y una tragedia esta madrugada y que aún mantienen las autoridades ocupadas en la atención de la emergencia. Y es que ocurrió en el sector de Cambronero, sobre la ruta interamericana norte, cuando un furgón y este vehículo que vemos en imágenes al fondo, en medio del rescate, un vehículo todoterreno, quedó incrustado ahí. Vean la magnitud del daño que tiene este vehículo, mientras que el furgón desapareció al caer 50 metros por el barranco y lamentablemente su conductor falleció prensado bajo la estructura, según el reporte de las autoridades de socorro. El accidente ocurrió minutos antes de las 5 de la mañana, cuando los vecinos reportaron haber escuchado un fuerte estruendo. De inmediato se hicieron presentes acá al lugar y al observar, encontraron al conductor del vehículo liviano que ya había salido de la estructura. Él se encontraba milagrosamente bien, solo presenta una mínima lesión en la cabeza porque no fue necesario que lo trasladaran al centro médico, mientras que él, según relató fuera de cámaras, pensó que el conductor del furgón había continuado su marcha y se había retirado del lugar, lo que no fue así. Cuando llegó la ayuda de los primeros vecinos y los primeros rayos del sol, se percató de la magnitud de este accidente y dónde quedó el furgón. De inmediato algunas personas bajaron al lugar, entre ellos una persona que había laborado como rescatista, y llegaron hasta donde estaba el furgón, donde se percatan de que está fallecido el conductor allí en el sitio. Una escena bastante dantesca, bastante aparatosa de lo que fue esta colisión, y que, como les decimos, deja una persona fallecida y un sobreviviente prácticamente ileso, y que pues por fortuna hoy puede narrar lo ocurrido. Eso sí, prefiere hacerlo fuera de cámaras. Ya se ha comunicado con todos sus familiares y se encuentra fuera de peligro, mientras que las autoridades trabajan todavía en lo que es la atención de la emergencia. Como les decíamos, fue a muy temprana hora, pero se fue hasta eso de las 8 de la mañana que se logró confirmar el fallecimiento del conductor del furgón al estar en el fondo del barranco, lamentablemente prensado. Aquí vemos las imágenes de lo que ha sido este percance, lo que dejó este vehículo al recorrer todo hasta llegar al fondo del precipicio, que apenas se logra apreciar parte de la cabina y de la estructura del camión que viajaba. Aparentemente hay dos versiones sobre lo que pudo haber ocurrido. Una de ellas es que el furgón intentara adelantar al vehículo y, al tratar de recuperar su camino, pues impactó al vehículo liviano y se dio todo este percance. El vehículo fue arrastrado varios metros, dio vueltas sobre su techo en varias ocasiones hasta quedar en este punto anclado, y que ahora está fuera de peligro que vaya a precipitarse, y su conductor ileso. La otra versión es que aparentemente el furgón se habría quedado sin frenos y esto hizo que avanzara con mayor velocidad, y al tratar de esquivar al vehículo liviano no lo logró, y por eso se da este impacto en la esquina posterior izquierda, y que esto generó que se diera toda esta emergencia que hoy tiene ocupada las autoridades. En este momento lo que se está es en el proceso de extracción de las personas que colaboraron en la recuperación de la emergencia, y también de las herramientas que fueron necesarias para auxiliar a las personas involucradas, y también para extraer el cuerpo de la persona fallecida, quien era un conductor de 53 años. Conversamos con las autoridades y conversamos también con una vecina que fue la primera en llegar al lugar. Fue un estruendo fuerte. De hecho, en la madrugada bajó Cruz Roja, pero no había sido por ese accidente, entonces ya como que estábamos despiertos, porque algo debió haber pasado. Como a un poquito más de la hora, no sé, calculo yo, fue cuando se escuchó el estruendo de este accidente, fue cuando nosotros decidimos venir, porque nosotros vivimos aquí cerca y lamentablemente había pasado esto. Al ser las 5 de la mañana nos reportan la colisión de un vehículo pesado contra un vehículo liviano. En el lugar encontramos dos pacientes, ¿verdad? Uno de ellos el conductor del vehículo liviano y un segundo paciente que sería el conductor del vehículo pesado. Al llegar al lugar, pues encontramos el vehículo pesado en un precipicio alrededor de 50 metros. El mismo hicieron las búsquedas
y encontramos que el conductor se encontraba fuera del vehículo. Vemos las imágenes del vehículo en el estado en el que quedó y verdaderamente es un milagro que este conductor haya logrado sobrevivir sin que sufriera mayores lesiones. Afortunadamente, según nos comentaba también fuera de cámaras, este es el tercer percance del que ha sido protagonista y que logra salir ileso. Este accidente, como les decimos, ocurrió en la Interamericana Norte, específicamente en el sector de Cambronero. Esto es 1 kilómetro después del Cristo, en el sentido San Ramón Esparza. A eso de las 4:30 de la madrugada fue que se dio. La alerta se da faltando unos 10 minutos para las 5 y a las 6 de la mañana se estaba confirmando que se había presentado este percance y que había una víctima mortal identificada como Ismael Antonio Llanes Barrera, de 53 años, un conductor salvadoreño quien pues lamentablemente pierde la vida. Él se dirigía hacia el sector del Pacífico y se da este percance en una zona donde anteriormente, cuando era más utilizada esta carretera, los accidentes de tránsito de este tipo eran muy frecuentes. Es reconocido por las autoridades como un punto muy riesgoso y que hoy vuelve a ser escenario después de muchos años y meses sin que se presentaran accidentes de tránsito de este tipo en esta zona, debido a que tras la habilitación de la Ruta 27, pues disminuyó considerablemente la cantidad de vehículos transitando por esta zona y esto habría generado pues que se disminuyera la cantidad de accidentes. Aquí si vemos y apreciamos el recorrido que hizo el furgón, pues es bastante aparatosa, es una caída muy pronunciada, una ladera muy abierta, muy grande, muy empinada, y esto también habría incidido en que el conductor no pudiera sobrevivir al percance tras este violento accidente de tránsito, que como les decimos se manejan dos posibles versiones o acciones que pudieron incidir en que se diera el percance. La primera, el exceso de velocidad que generara que no pudiera controlar el vehículo. La segunda, una falla mecánica que impidiera al conductor también controlarlo y se generara lo que es esta emergencia para que terminar con este saldo. Más adelante estaremos ampliando detalles desde Cambronero. Este es un informe de Hernán Barrantes para Noticias Repretel. Así finalizó un operativo de recuperación de un cuerpo que se extendió por más de 4 horas. Todo inició minutos antes de las 5 de la mañana, cuando un furgón y un vehículo todoterreno protagonizaron una violenta colisión. La peor parte la llevó el transportista de carga pesada. Él cayó al fondo del barranco y falleció. La víctima, Ismael Antonio Llanes Barrera, de 53 años, un transportista salvadoreño. Fue un estruendo fuerte. De hecho, en la madrugada bajó Cruz Roja, pero no había sido por ese accidente, entonces como que estábamos despiertos, porque algo debió haber pasado. Como a un poquito más de ahora, no sé, calculo yo, fue cuando se escuchó el estruendo de ese accidente, fue cuando nosotros decidimos venir, porque nosotros vivimos aquí cerca y lamentablemente había pasado esto. El conductor y un ocupante del todoterreno solo sufrió una lesión menor en la cabeza. Esto pese a que fue arrastrado varios metros hasta quedar al borde del barranco. El hecho ocurrió en Cambronero de San Ramón, sobre la carretera Interamericana Norte, 1 kilómetro después del Cristo, sentido San Ramón Esparza. La atención del percance obligó a mantener el paso regulado. Bomberos, Fuerza Pública, Cruz Roja, Tránsito y OIJ atendieron el percance. Según relató el sobreviviente, ambos viajaban hacia Esparza cuando el vehículo pesado aceleró su marcha y lo impactó en la esquina trasera izquierda. Lo arrastró varios metros y durante ese trayecto dio varias vueltas hasta que finalmente se detuvo fuera de la vía al pie del barranco, mientras que el furgón desapareció. Hasta que llegó ayuda y la luz del día le permitieron darse cuenta de la magnitud del accidente. Antito de las 5, todavía estaba oscuro, estaba empezando a aclarar. El muchacho del vehículo ya estaba afuera, el del carro. Nos indica que del camión bajaron 2 acompañantes de otro vehículo que venían y no escucharon respuesta. Entonces procedimos a llamar al 911. Cuando llegaron las unidades, les mostramos un camino que tienen por allá, entonces bajó bomberos y empezamos con la búsqueda del muchacho, le hablábamos pero nunca respondió, y en una parte del camión se logró divisar una parte del cuerpo de él. Entonces ahí procedió ya Cruz Roja. Yo abandoné la área para no interrumpir el trabajo de ellos, y ya llegaron y empezaron con la extracción del cuerpo y liberar al muchacho, que lamentablemente falleció. Presumen que el exceso de velocidad o una falla mecánica ocasionaron el accidente.
La recuperación del cuerpo fue compleja. Llevamos alrededor de 4 horas, ¿verdad?, en lo que es la extracción del mismo, ya que tenemos que usar varios sistemas, ¿verdad?, tanto verticales como técnicas de rescate vehicular, ¿verdad?, con el equipo hidráulico. Por las condiciones del terreno se complica bastante, ya que es un terreno bastante inestable, y al realizar las maniobras pues teníamos que ceder el terreno para poder hacer la liberación del paciente. El lugar del accidente ha sido escenario de múltiples percances similares. Sin embargo, ante la disminución en la cantidad de tránsito, ya había pasado bastante tiempo sin que ocurriera uno, hasta este jueves. Las imágenes dejan en evidencia la violencia de este accidente de tránsito y cómo se da un milagro por parte del conductor que viajaba en el vehículo 4x4, mientras que la tragedia lamentablemente golpea a la comunidad trailera. Estaremos pendientes, se pide mucha precaución, ya aquí se ha levantado la escena por parte de las autoridades y se ha habilitado el paso normal por la zona, así que mucha precaución, pues también se ha hecho presente la lluvia. Desde Cambronero, en San Ramón, este es el informe de Hernán Barrantes para Noticias Repretel.